Pues, ok, aceptar, espérame. Pues la verdad sí es un disco muy diferente a lo que yo normalmente hago, que sí estaba como muy apegado al boom bap o a sonidos más hip hoperos o más de los 90. En este disco sí exploro cosas completamente nuevas, géneros distintos, como soul, drum and bass, dembow, reggaetón, también hay boom bap, o sea, noventero, tradicional. Hay una canción grabada con una orquesta de cámara, que es música clásica. Entonces, pues, por decir algunos, entonces sí pienso que es la primera vez que yo me atrevo a explorar en otros ritmos, fusionando el rap. Y la verdad es que me gusta el resultado. Excelente. Y antes de meterme un poco a tus mensajes, me gustaría hablar precisamente de todos estos múltiples géneros que hay en tu disco. Y bueno, siempre he tenido la curiosidad de saber cómo se construye la identidad tanto de un artista como de su música. Si es algo que tú te sientas a planear, o sea, dices, pues hoy quiero hacer una canción con orquesta, hoy quiero hacer un reggaetón, hoy quiero hacer, o simplemente es algo que va saliendo conforme vas escribiendo. No, sí tomo las decisiones previas. Justo la exploración o la idea de este disco era que fuera así multigénero, de probar cosas y jugar. Y para cada canción, en cada canción colaboro con diferentes artistas que yo admiro y respeto muchísimo. Y eso también me inspiraba a saber cómo quería que sonaran, ¿no? Como Pletórica, que es una producción y colaboración con el Güey Coyote, que yo sé cómo suena él y lo que puede hacer, o Mi Sangre, que es una colaboración con la poeta de República Dominicana, Yaisa Jiménez, y Seiba Cuicani, que hace rap con son jarocho, y sonidos, sí, tradicionales. Entonces, y justo esa canción habla de mi raíz y de Veracruz y de mi abuela y de mi familia. O también con Real Venus, que es una rapera de Argentina, feminista, lesbiana y que le gusta la fiesta. Entonces, pues también por eso con ella decidí que hiciéramos el dembow y el reggaetón, ¿no? O sea, como que sí, pienso cada una de las canciones, me las imagino y después ya empiezo a materializar, trabajando de la mano con las personas con las que colaboro, y así empieza el imaginario, como en el campo semántico de lo que quiero abordar incluso en la escritura. Excelente. Pues ya metiéndome un poco al mensaje de tus canciones, me gustaría empezar por Mi Sangre, que es una de las que me pareció bastante interesante porque si bien la canción habla de recordar tus raíces y de dónde provienes, pues también la música creo que habla mucho de las raíces, de dónde viene la música actualmente, ¿no? Mm, Ujú. mm, Me gustaría preguntarte si alguna vez te tomaste como una responsabilidad esto pues de alguna forma como preservar la cultura a través de esta canción o de tus canciones en general. Sí, sin duda. O sea, yo la verdad que siempre he tenido como esa visión, y últimamente más, estoy justo pensando en un proyecto hacia rescatar, o más bien, sí, involucrarme con los sonidos, tradicionales, ¿no? O como los sonidos que determinaron a un territorio en el que yo crecí o en el que viví, o el que me atraviesa como persona, ¿no? Como son Colombia, Veracruz, y justo Mi Sangre, pues es esa mezcla, ¿no? En el canto del son, en las guitarras andinas de, pues sí, de Colombia, o sea, esa canción es una fusión de todo eso, ¿no? Y fusiona como estos sonidos de México, de Colombia, y también tienen como el toque de Perú, que es Kuto, el productor de ese beat, quien se unió para eso, y pues la voz y la poesía de Yaisa de República Dominicana, ¿no? Entonces sí siento que esa canción tiene una fusión ahí, una mezcla cultural, poética muy, muy linda. Excelente. Y esto me lleva necesariamente a conectar con la canción Sí Soy Yo, donde habla ya más a profundidad de identidades de Ujú. las personas. Digo, todo esto que me mencionas, la cultura y la música, pues son parte importante de la identidad de una Claro. persona. Em, y sin embargo, en México todavía hay esta cultura de cancelar la música por, y no hablo de personas, ¿no? De cancelarla en Twitter y así, sino nivel gobierno, que te ponen multas si vas y cantas ciertos géneros, ciertas canciones. Em,
¿Tú cómo, primero, qué opinas de esto de que todavía cancelan la música y tú cómo crees que afecta pues directamente a al crecimiento tanto de una sociedad como de una persona pues, en sus características sociales y quizás hasta psicológicas? Qué compleja pregunta. Pues la verdad pienso que en un país como el que vivimos, la represión es algo que siempre ha existido y siempre existirá y es una forma de reprimir, ¿no? De no respetar como la libertad de expresión. Sin embargo, creo que hay una cultura que se sostiene y se mantiene, como lo ha sido siempre como la cultura hip hop, ¿no? O la cultura urbana en general, que siempre han estado fuera de la hegemonía o fuera como, y son espacios politizados y son una escena que se ha construido autogestivamente desde su inicio, ¿no? Obviamente ahora hay muchos artistas con un alcance mucho mayor, sin embargo, creo que se ha generado esos espacios para compartir esa música y que cada vez esos discursos tienen mucho más visibilidad y alcance, ¿no? Pienso que eso pasa como forma de control, ¿no? Pues obviamente no quieren escuchar ciertas cosas, como eso pasa mucho con la música de protesta o con la protesta fuera de la música, ¿no? La idea es que no sea escuchada y evitarla y no promoverla. Sin embargo, y sí creo que eso tiene un impacto importante en lo que ahora es lo que la gente escucha. ¿Por qué se escucha lo que se escucha en la música o porque estos sonidos, este, sí, o sea, esta música que es la música popular o la música que se escucha, ¿por qué está en ese lugar, no? Y por qué no otra. O sea, es una reflexión grande, pienso al respecto. No sé si estoy contestando tu pregunta porque también el planteamiento me parece complejo, pero pienso que hay los espacios y pienso que también hay que tomar esos espacios, ¿no? O sea, yo nunca he vivido algo parecido, sin embargo, pues obviamente no van a reproducir quizá canciones mías en la radio más popular, la más escuchada del FM, ¿no? Por ejemplo. O sí, a qué costo, o qué tengo que hacer, o cómo se tiene que transformar mi música para pasar esos filtros de ser bien recibida. No sé, pienso que es complejo, que la industria también no podemos olvidar que pues se rige por un sistema capitalista y que dan prioridad a ciertas cosas, ¿no? Que es como no recuerdo bien la palabra que quiero usar, pero como sonidos genéricos o que caben dentro de algo que es lo que sí se puede consumir y que está bien y que se consuma incluso más, ¿no? Excelente. Y bueno, ya que hablas de la industria, pues me lleva a conectar con esta otra canción tuya de este disco, que si no me equivoco es esa No Soy Yo, donde Ujú, también hablas pues un poco de la industria y de cómo, bueno, de cómo pelear contra ella de alguna forma. ujú, Me gustaría hacerte dos preguntas al respecto, ¿no? La primera es si tú crees sí, que los artistas en este momento, ujú, hemos visto festivales donde ya la mayoría de los artistas son independientes y donde incluso hacen sus propios festivales ya masivos y atraen miles de gentes. Si tú crees que ya es momento de prescindir de las multinacionales de alguna forma o si todavía sirven y ayudan de algo. Y por otra parte, ¿qué crees que como público y, por ejemplo, como periodistas, podemos hacer por la industria? Porque muchas veces, la industria independiente, porque muchas veces quizá creemos que con comprar un boleto pues es suficiente o con comprar merch es suficiente. O a lo mejor sí, pero ¿tú qué crees que podemos hacer como público para también hacer crecer a los artistas? ujú. Pues creo que todo influye. eh, Esto que dices, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí es muy importante, definitivamente. O sea, a mí, por ejemplo, pues yo no vivo de las regalías de mi música, ¿no? Pero sí, mi mayor sustento dentro de la música, pues son mis presentaciones en vivo, ¿no? Entonces, si hablo como del otro lado, pienso que definitivamente es asistir a los conciertos, comprar boletos, sí también comprar merch, porque la mayoría de las artistas tienen merch, porque pues es parte de la autogestión, difundir en redes sociales el trabajo de las artistas,
también eso ayuda muchísimo al alcance, ¿no? A tener mayor alcance y a llegar a tener más visibilidad. También pienso en las reproducciones, ¿no? Eso, digo, es una basura lo que te puede pagar una cosa como Spotify, que es más bien explotador. Sin embargo, en un sistema como el que es la industria y en este momento, tristemente ahora está dándole mucho más importancia a tus números, ¿no? Tanto de seguidores como de reproducciones, como de oyentes. Entonces, si quieres como entrar a eso, obviamente desde tu ser, de tu verdad como artista independiente, porque yo no voy a cambiar mis discursos ni mi música, pero pues si quieres mejorar, quieres tener más alcance, quieres poder vivir más dignamente de lo que haces, ¿no? Entonces te tienes que acomodar a ciertas cosas que justo la industria va exigiendo, ¿no? Y entonces sí, es importante las reproducciones en las plataformas de música, es importante la reproducción del material audiovisual en YouTube, o sea, pues sí, ¿no? Es esta tradición más de casi que de boca en boca y usar las redes sociales como para compartir el trabajo de las otras artistas y reproducir la música, ¿no? O sea, como pienso que eso es importante, me parecería. Y sobre la industria, ¿crees que ya es momento de prescindir de las multinacionales o crees que todavía tienen algo que aportar? Pues pienso que hay cosas que van cambiando, ¿no? O sea, que hay espacios que digo, hay una línea muy delgada entre apropiarse discursos y, ¿me entiendes? O sea, como, si ahora todos son queer y todo es feminista y todo es mujer y todo es con perspectiva de género, o sea, pues es el peligro del capitalismo, ¿no? Cómo puede absorber ese tipo de, pues sí, de identidades, de posturas, de todo. Entonces hay una línea delgada. Sin embargo, creo que es importante también la representación. Entonces, te digo, no diría desaparezcan, pero entonces, ¿qué artistas se apoyan, no? Si es como entrar al núcleo y usarlo a nuestro favor, pero también pues es muy complejo, ¿no? ¿Quiénes entran o qué, cómo te tienes que moldear o qué tanto tienes que cambiar quién eres o lo que haces para entrar dentro de lo que exigen, ¿no? O también es como, ahorita estamos en el momento de artistas trans. Y entonces van y buscan así casi vorazmente, ¿no? Como para... Es una industria y es a veces muy triste porque terminamos siendo como objetos, ¿no? O sea, como productos. Entonces te digo, no diría sí desaparezcan porque pues tampoco, o sea, ¿qué pasaría si yo pudiera tener el apoyo o el alcance? O sea, no diría no, ¿no? Diría sí, pero con esto que soy yo. Entonces es ahí un poco a la mitad, pienso, pero sí hace mucho daño. Y bueno, volviendo un poco a las preguntas anteriores, donde me hablabas más de tu mensaje de protesta, pues no sé, pienso que algunas de tus canciones quizá hubieran estado vigentes hace 10 15 años, como lo están ahorita. Y no sé si eso me parece malo o bueno, pero pues más bien parece que la sociedad o el mundo no ha avanzado mucho en ese sentido. Si una canción de protesta actual suena algo que sonaría hace varios años, entonces ¿tú para qué crees que sirve la música de protesta? ¿O crees que sí sirve o que no sirve? No, por supuesto que creo que sirve. O sea, no sé, por ejemplo, Alzo la Voz, que es como si el primer single de mi primer disco, de La Rebelión y las Rosas, tuvo un poder, o sea, fue como la canción que a mí me abrió los ojos de decir, wow, ¿no? Hasta dónde puede atravesar una canción a una persona, porque también es dar palabras a lo que atraviesa a muchas otras personas, a muchas otras mujeres en ese caso, ¿no? Hay cosas que simplemente por miedo, por represión, por inseguridades, por lo que sea, no te atreves a nombrar y es muy difícil y encontrar a alguien o identificarte con algo que le puede poner palabras a eso que tú sientes o que te atraviesa, me parece muy valioso. ¿No? Y lo que puede provocar incluso cantarla en vivo o escucharla en un día de frustración, o sea, pienso que claro que tiene sentido y que creo que, por ejemplo, o sea, uso el ejemplo de Alzo la Voz, pues ha sido una canción, ¿no? Que ha sonado en marchas, que ha sonado en proyectos audiovisuales importantes respecto a las mujeres y a la violencia de género y tal, ¿no? O sea, como pienso que es importante, ¿no? Y obvio, es muy triste que siga vigente hace 20 años o ahora.
Sin embargo, creo que siempre ha habido cambios, ¿no? Porque quizás hace 20 años ni siquiera hubiera podido yo sacar esa canción o tener las herramientas o incluso la libertad de hacerlo, ¿no? O sea, y ahora sí podemos, y ahora hay una escena de mujeres grandísima cambiando el rumbo de la historia a través de esos discursos, ¿no? Y no solo los discursos que siempre sonaron, al menos en la escena del hip hop durante muchísimos años, ¿no? Porque las mujeres siempre han estado en el hip hop y las mujeres siempre han estado en la historia, pero en un sistema y en una historia y en un discurso patriarcal que ha regido siempre, pues obviamente es algo que se había mantenido en silencio, ¿no? Increíble. Y pues ya por último me gustaría preguntarte sobre tu canción dirigida más hacia el reggaetón, em, porque no sé, en estos tiempos parece que todavía hay gente que le tiene miedo a los géneros como el reggaetón, y creo que el rap y el hip hop y el trap han estado mucho más conectados, quizá por las raíces de sus géneros, ¿no? Pero Claro. parece que todavía hay quien le tiene miedo a este género y a estos artistas, a pesar de que pues, son los que dominan a nivel mundial y, y quizás son quienes vayan pues sí, a cambiar la forma en que se hace música y se escribe. ¿Tú en ese sentido, en qué momento decidiste optar por el reggaetón? Pues yo siempre, yo, mi papá es de Colombia, he vivido en Colombia y siempre ha sido parte de mi raíz. Y Colombia es una de las mecas del reggaetón, ¿no? Y de la música urbana. Entonces yo incluso antes de venir a México, yo ya escuchaba reggaetón, hablo del 2011, o sea, hablo de hace muchísimos años, que acá todavía había un tabú gigante respecto a esas canciones, ¿no? Y yo, para mí era como algo mucho más normal después de estar en Colombia. Entonces yo siempre escuché, no sé, a Daddy Yankee, a Don Omar, a Jowell y Randy, a Ivy Queen, que son representantes del género, ¿no? Y algo, me parecía raro como tanto odio al reggaetón o tanto tabú respecto también este discurso de la cosificación de las mujeres, tal, que yo pienso que justo, ¿no? Es cambiar la perspectiva y dejar también de revictimizar y hacer ciertos discursos darles poder, ¿no? Porque pienso que al contrario, en el mismo origen de los sonidos de los tambores, del dancehall, de Jamaica, pues era más bien una manifestación corporal y política de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, yo siempre lo he escuchado, siempre he escuchado ese género, siempre había tenido ganas de hacer algo que fuera hacia allá. No pienso ser reggaetonera, ni mucho menos, solo quería explorar esta canción y hablar como sobre lo que habla, ¿no? Que es evidentemente una canción erótica, que tiene mucha cosa sexual, que tiene mucha cosa de fiesta, de disfrute, de dos mujeres, que, o sea, de disidencias sexuales, de cosas que quizá son bastante disruptivas, porque es parte también del origen, ¿no? Del origen de esos sonidos y que me parece también importante y es como es parte de mi historia y es parte también de la raíz de los sonidos, ¿no? Que no podemos dejar de lado. Excelente, pues sería todo de mi parte. No sé si quieres agregar algo más al respecto. No, todo está chido. Perfecto. Por último, te podría pedir una invitación para lo que quieras, para que escuchen tu disco, tu música, vayan a algún concierto, lo que quieras. Y sería para Pólvora, por favor. Ok, va. Hola, ¿qué tal? Yo soy La Cuervo y les invito a que escuchen mi nuevo disco, Sin Dios ni Zapatos. Y muchísimas gracias a Pólvora por invitarme a platicar un poquito más. Ahí síganme en las redes sociales. Tenemos concierto el 31 de mayo, el 7 de julio, y ahí podrán tener más información en mi Instagram, @lacuervorap. Y pues, gracias. Increíble, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Gustavo. Nos vemos, muchas gracias. Que estés muy bien, chao.